y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Él lleve nuestro dolor consigo, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay. No hay amigo ni uno hay, ni uno ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay, ni uno Muchas gracias. Muy buenas noches. Un gusto en poderles saludar nuevamente. ¿Cuántos no estuvieron aquí anoche? ¿Puedo ver las manos? Ok, hay un buen número de personas nuevas que están con nosotros hoy. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Y aquellos que a través de los medios de comunicación, de los distintos canales de televisión, de las redes sociales, se están uniendo a nosotros, siéntanse como si estuvieran aquí. Pero queremos decirles que todavía hay espacio. Y si quieres acompañarnos mañana en persona, les adelanto algo especial. Este salón donde estamos reunidos, tan cómodo, tan magnífico, ustedes ven el tamaño de este edificio. ¿Vieron la entrada gótica con las columnas? Una preciosura. ¿Por qué creen ustedes que es tan alto este edificio?
escuché que decían por el mural. Bueno, realmente aquí detrás de esa cortina que va desde aquella pared hasta aquella otra pared, hay un cuadro, pero no es un mural. Mural es pintado sobre la pared. Este es el cuadro pintado sobre lienzo más grande en existencia en todos los Estados Unidos. Y es el cuadro de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo impresionante. Mañana por la noche, los que vengan temprano van a poder ver la presentación de este cuadro y van a quedar impresionados. Venir temprano, aquí estará abierto desde un poquito antes de las 6:30, 6:15, pero a las 6:30 va a ser la presentación. Así que si quieres, y luego se van a cerrar las cortinas, los que vengan más tarde no van a poder ver la presentación de este cuadro. Así que les invito a aquellos que nos están escuchando a través de los medios de comunicación que puedan venir en persona, porque es algo totalmente distinto verlo en un cuadro, en una televisión, algo tan gigantesco en una pantallita así no se aprecia en absoluto. Pero si ustedes vienen en persona, podrán gozarse con nosotros. Como ya escucharon, el tema de esta hora lleva por título ¿Arañas de 6 patas? Qué extraño título, ¿verdad? Bueno, esto conlleva una historia. Hubo un filósofo griego muy famoso. Con solo mencionar el nombre, ustedes lo han escuchado. Aristóteles. Aristóteles no solo fue filósofo, pero también científico. Vivió desde el año 384 antes de Cristo hasta el año 322 antes de Cristo. Es considerado uno de los mayores genios de la historia y el pensador de mayor influencia en la cultura occidental. Y vivió hace más de 2000 años, 2300 años atrás. Las aportaciones de ese hombre, que por cierto fue alumno de otro filósofo también muy famoso, Platón. Y siempre que los estudiamos en la historia, se los menciona juntos, Platón y Aristóteles. Y no se sabe si fue más famoso el maestro o el alumno, porque los dos llegaron a la prominencia. Aristóteles pasó a la historia como el hombre que trató más temas. El tema del origen de la vida, el tema de la ética, de la virtud, de la filosofía, de la política, de la moral, la retórica, la poesía, la biología, la zoología. Y no les sigo leyendo las listas, lo tomé de la enciclopedia. Es impresionante los ramos de la ciencia que este científico y filósofo se adentró. Es más, escribió una cantidad de libros sobre física, meteorología, por supuesto filosofía, por lo que es más famoso el origen de la vida, el origen de la mente, el alma. Un libro justamente se titula La teoría del alma. ¿Qué es el alma? De esto vamos a hablar mañana por la noche, porque el tema de mañana por la tarde es ¿dónde están los muertos? Las almas, según decía Aristóteles, son efímeras en esta tierra, pero son eternas. De allí viene
la teoría o la enseñanza de la inmortalidad del alma. Pero esto para mañana. Volviendo un momentito a Aristóteles, escribió libros sobre zoología, biología, antropología y uno de sus más famosos, Historia de los animales. En ese libro, que es un libro realmente de zoología, por cierto, escribió de embriología, escribió de anatomía, escribió de fisiología, escribió de botánica. ¿De qué no disertó este filósofo tan famoso? Pero ahora viene la parte interesante. En su libro Historia de los animales, que es un libro de zoología, reunió la información de su época de cientos y cientos de animales de todas partes del mundo. Lo sacó de la historia, lo sacó de la observación, pero lo sacó también de otros libros que hablaban de este mismo tema y dividió a los animales en distintas categorías. Al hacer su división, y no solamente animales grandes, sino también animales mucho más pequeños. Claro, no tenía un microscopio para ver los unicelulares, pero de todo lo que él podía observar, escribió y describió. Y él dio la descripción de la mayoría de los animales existentes en su época o que él tuvo conocimiento. Y él colocó la araña dentro de la categoría de insectos. Y en su libro de Historia de los Animales, describe a la araña como un insecto de 6 patas. Hoy en día se sabe que las arañas, en primer lugar, no son insectos, son arácnidos. Es una clasificación totalmente distinta. Y no tienen 6 patas las arañas. Eso es justamente lo que distingue a las arañas de los insectos. Si tienen 6 patas, son insectos. Si tienen 8 patas, son arañas. Pero resulta que como este hombre era tan sabio, tan famoso, nadie puso en tela de juicio la descripción de la araña que él había dejado escrita más de 300 años antes de Cristo. Y por siglos, en todos los libros de zoología, biología, la araña fue descrita como un insecto de 6 patas. Fue tan grande la influencia de este filósofo griego, no solo sobre este tema, sino sobre muchos temas más, que nunca nadie se le ocurrió contar las patas de una araña. Porque lo decía ¿quién? Aristóteles. Imagínense que esto siguió de esta manera por siglos y siglos, por milenios. Mucho tiempo más adelante, aún después de la Edad Media, si usted hubiera vivido en la época de la Edad Media, hubiera descrito a la araña, como todo el mundo lo sabe, como un insecto de 6 patas. Pasada la Edad Media, surge otro
también un científico sumamente importante en la historia. Científico, naturalista, botánico, médico y zoólogo, sueco. Y este hombre llamado Carlos Linneo es considerado el creador de la nomenclatura y clasificación de los seres vivos, es decir, la taxonomía, los nombres y las descripciones de todos los seres vivos, plantas, peces, aves, insectos, animales, mamíferos de todo tipo. Él fue el que inventó los nombres científicos para estos animales, siguiendo en parte la descripción que había dejado Aristóteles con ciertos nombres, y Aristóteles era griego. Por eso, cuando usted va al nombre científico de una planta hoy en día, sea medicinal o no, la va a encontrar con dos palabras. La primera aparece en mayúscula, la letra inicial, indicativa del género, y la segunda parte de la nomenclatura corresponde al nombre específico de la especie descrita. Hasta el día de hoy se usa esta nomenclatura. Agrupó los géneros de animales en familias, en clases, a las clases en tipos y los tipos en reinos. Y por eso todos decimos el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Lino era considerado en su época, era sueco, pero en toda Europa era considerado como el hombre más inteligente en toda Europa en su época. El libro que él escribió sigue siendo el libro principal sobre biología hasta el día de hoy. Claro, han avanzado mucho las ciencias, pero las descripciones básicas son las que él dio y se basó mucho en Aristóteles. Y aquí viene lo interesante. Este hombre tan famoso no se tomó el trabajo de contar las patas de una araña. Y en su libro, en la primera edición, aparece la descripción corta y luego la más larga, que la araña es un arácnido de 6 patas. ¿Por qué cuento esta historia? Porque un error introducido en un libro o en una mentalidad, por más que esté dicho por las personas más importantes, más sabias y más grandes del mundo, no hace el error verdad. Y realmente, por casi 2000 años, hasta la época de Linneo, cuando uno de los alumnos de Linneo se atrevió a decirle al maestro que las arañas no tenían 6 patas, sino 8. Y Linneo, en su segunda edición del libro de taxonomía, corrigió el error. Imagínense un error perpetuado y repetido por cientos, por miles de años. Y sin embargo, el tiempo no lo hizo cierto. La declaración seguía siendo falsa. Por más que la hayan dicho y la hayan adoptado otros hombres tan importantes como fue Linneo, todavía seguía siendo un error. Y en esta noche
nosotros vamos a hablar, esto que acabo de decir es la introducción al tema. Vamos a hablar de un tema que para millones de personas alrededor del mundo, así llamadas cristianas, es algo que se acepta a lo largo y ancho del mundo cristiano. Puede ser que si una araña tiene 6 u 8 patas no sea tan importante. Realmente no es algo trascendental. Pero este otro error que se ha perpetuado, y podríamos agregarle una letra más a la palabra, se ha perpetrado y perpetuado. Perpetrado quiere decir que se introdujo adrede. Perpetrado, como se perpetra un crimen. Pero perpetuado quiere decir que se sigue repitiendo continuamente. Y es decir, tiene consecuencias muy graves. Me estoy refiriendo al día de reposo para el mundo cristiano. Todos nosotros sabemos que los árabes guardan el viernes, que los judíos guardan el sábado y que los cristianos guardan el domingo. Eso es algo universal. El domingo es el día de adoración y de reposo para el mundo cristiano. Para los judíos es el sábado y para los musulmanes es el viernes. Para el Islam. ¿Puede tener importancia este tema? Bueno, para el cristiano sí lo tiene, porque es algo que la palabra de Dios, que es nuestro libro principal. Es más, a estas 3 religiones monoteístas en el mundo, porque son las únicas 3 religiones que creen en un solo Dios verdadero. El Islam, o en el orden de aparición en la historia, el judaísmo, el cristianismo y el mahometanismo, también conocido como el Islam. En estas 3 religiones se las conoce también no solo como las 3 religiones monoteístas que creen en un solo Dios, pero también como las 3 religiones del libro. Porque cada una de las religiones tiene un libro sagrado que se usa como base y documento para la creencia de esa fe. El judaísmo tiene la Torá, tiene la Tanakh. El Antiguo Testamento le llamamos los cristianos, pero es las escrituras sagradas hebreas. El cristianismo, que surge de una extensión del judaísmo como religión monoteísta, tiene no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento y le llamamos la Biblia. La Biblia es el libro de los cristianos, no así de los judíos, porque los judíos tienen 39 libros en su escritura sagrada. Pero los cristianos tenemos una Biblia con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió por los profetas judíos en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego, que era el idioma, la lengua franca de la época de Cristo y los apóstoles, y fue escrito por los apóstoles. Y el Corán es el libro de los musulmanes.
Ahora, ¿por qué es importante el tema del día de reposo? Porque según el libro de todos los cristianos, de los judíos no hablaremos hoy, porque ya todos sabemos que los judíos guardan el sábado. Es el día del judío. Y se ha perpetuado en el mundo que el sábado es para los judíos, pero el domingo es para los cristianos. Si usted le pregunta a cualquier persona cristiana que asiste a alguna iglesia cristiana, ¿en qué día vas a la iglesia? El 99% de las personas van a la iglesia el domingo. Y si usted les pregunta, bueno, ¿y por qué ustedes guardan el domingo? La persona le va a decir, bueno, porque es el día que nos reunimos. No, pero ¿cuál es la razón por guardar el domingo? Y si la persona tiene un poquito de conocimiento de su fe, le va a decir, porque es el día en que Cristo resucitó de los muertos. Por eso los cristianos guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Ahora, yo tengo mucha gente amiga, conocida, que aprecio mucho en el mundo cristiano que guardan el domingo. Hay mucha gente buena, sincera, que están plenamente convencidos de que los cristianos debemos guardar el domingo. Personalmente, no comparto esa idea, pero eso no me quita el hecho de que los considere mis amigos y mis hermanos y los respete por sus creencias. El asunto es este. Si vamos a descifrar el tema del verdadero día de reposo, tenemos que ir al libro, tenemos que ir a la fuente. ¿Y qué dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, con respecto al día de reposo? Bueno, se ha enseñado en el mundo cristiano que en el Antiguo Testamento, que es parte de nuestra Biblia cristiana, el sábado es el día de reposo. Pero que en el Nuevo Testamento, de Cristo para adelante, es el domingo. En la Biblia. Es más, hay Biblias que han sido traducidas y en un versículo muy particular, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 10, dice, yo Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este versículo, Apocalipsis 1:10, yo Juan estaba, el que escribió el Apocalipsis, la revelación, fue el apóstol Juan. Y él dice, yo estaba en el día del Señor. En muchas versiones de la Biblia, porque eso fue escrito en griego, se traduce, yo estaba en el Espíritu en el día domingo. Pueden chequear algunas versiones de la Biblia y así está traducido. Entonces, cuando alguien lee una versión de la Biblia donde dice, yo estaba en el domingo en el Espíritu, es decir, que tuvo la visión que le dio el Espíritu Santo, según esa traducción, en domingo. Pero cuando leen en otra Biblia que dice en el día del Señor, claro, coincide, porque el día del Señor es el domingo. Estoy en la mente de la mayoría de los cristianos. Es más, la palabra que se traduce
como día del Señor en el idioma griego es Kuriake Gemera. Gemera es día y Kuriake es Señor. Y simplemente la traducción al español es Día del Señor. Esa es la traducción correcta. Pero los traductores que tienen en su mente que el Día del Señor, pues es el día domingo, lo traducen como domingo. ¿Es realmente el domingo el Día del Señor? Escuchen, y como prueba de eso, van a manuscritos y a libros que se escribieron más de 400 años después. Es más, algunos documentos 250 años después de que se escribió el Apocalipsis, le llaman al domingo Kuriake Gemera, es decir, en griego, el día del Señor. Y dicen, ya ven, miren, aquí se está refiriendo al día del Señor, le llaman Kuriake Gemera, pero está hablando del primer día de la semana. Deben saber que en la Biblia los días no tienen nombre. En la Biblia se los llama por el número que ocupan en la semana. Por ejemplo, el domingo no se le llama domingo en la Biblia, en el idioma en que se escribió la Biblia, sino primer día de la semana. El otro se llama segundo día de la semana, etcétera. El único día que tiene nombre propio en la Biblia es el séptimo día de la semana, el sábado. En hebreo, Shabbat. En griego, Sabatón. Tanto de Shabbat como de Sabatón viene el nombre del día en español, sábado. Pero los que traducen día del Señor domingo, dicen un momento. El sábado puede ser el día de reposo, pero el domingo es el día del Señor, porque así se llama. En español, el nombre del primer día de la semana es domingo. Y esto no viene del griego ni del hebreo, sino viene del idioma latín, el idioma del Imperio Romano. Fueron los romanos los que les pusieron nombres a los días de la semana. Recuerden, en la Biblia es primer día, segundo día, tercer día. El día antes del sábado se le llama parasebe, que quiere decir preparación. Preparación para el día de reposo, para guardar el sábado. Eso es en la Biblia. Pero resulta que en el idioma latín, el idioma del Imperio Romano, los romanos le ponen nombre a los días según los planetas, porque eran adoradores de los dioses planetarios. Y así el primer día de la semana le ponen Dominus Dei. El segundo día de la semana, Lunae, lunes. El tercer día de la semana, Marte. Noten que son nombres de cuerpos celestes. Lunes, de la luna. Martes, del dios de la guerra entre los romanos, el dios Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, de Júpiter. Viernes, de Venus. Pero en español, el séptimo día de la semana no viene del latín. Claro, nuestro idioma deriva del latín. Por eso nos llaman latinos. Porque todos los que hablamos español o portugués o italiano, francés o rumano, somos latinos porque hablamos un idioma que se desprende o se deriva del latín. Pero en español,
el séptimo día de la semana no viene del latín, sino que viene del hebreo, sábado, sabbat, o del griego, sabatón, y de ahí viene sábado. Es muy interesante. Y en hebreo, sabbat o shabbat, quiere decir reposo. Y por eso el séptimo día de la semana se le llama día de reposo. Es tan interesante cómo se tradujo en Apocalipsis 1:10. Este versículo: estaba yo en el día del Señor, como domingo. Y los que así lo han traducido dicen, pero es que ese es el nombre del día. En griego, Kuriake Gemera es día del Señor. Y es cierto. En griego, la expresión Kuriake Gemera viene de Kurios, que es Señor, y Gemera, de día. Quiere decir día del Señor. Pero resulta que no se refiere al Señor Jesucristo. En el Imperio Romano, Curios era el nombre del dios Sol. Y en latín se le llamaba al dios Sol Dominus. El nombre del dios Sol era Dominus Sol Invictus, el Señor. Dios Sol nunca vencido. Y de ahí viene el día, el nombre del día domingo. Viene de el Señor. Es decir, el Señor Dios Sol. Kurios en griego o Dominus en latín. Dominus Dei, domingo, Dominus. De ahí viene el nombre del día. Después de que el domingo llegó a ser implantado como día de reposo en el mundo romano a través del emperador Constantino, de ahí en adelante se conoció el día de reposo como el día del Señor. Y por eso en documentos posteriores, de más de 150 años después del Apocalipsis, le llaman al domingo día del Señor. Pero es una a ver si me sale la palabra, transliteración. Es una interpretación, sí, pero es una transpolación. Es decir, les puedo dar muchos ejemplos, pero no me voy a detener. Es como si, ustedes saben que la ciudad de Nueva York, tan famosa hoy en día, no se fundó como la ciudad de Nueva York, sino como la ciudad de Nuevo Ámsterdam. Y por muchos años se llamó Nuevo Ámsterdam. Entonces, con el tiempo se cambió el nombre a Nueva York. Si alguien hubiera vivido en la época en que esa ciudad se llamaba Nuevo Ámsterdam, no iba a escribir Nueva York, aunque se refiere a la misma ciudad, porque ese no era el nombre de la ciudad. Pero siglos o años después, al cambiarse el nombre y al revisar los libros de historia, le cambiaron el nombre y le pusieron Nueva York para que la gente supiera de qué ciudad están llamando. Pero cuando en esa época no se llamaba Nueva York. Lo mismo pasa con Kuriake Gemera. En la época cuando el Apocalipsis se escribió, Kuriake Gemera no se refería al primer día de la semana, sino más adelante comenzó a usarse de esa manera. La pregunta es, bueno, ¿cuál es realmente entonces el día del Señor? Y les voy a decir algo.
el hecho de que personas muy importantes e influyentes por siglos hayan pasado la información de que el día del Señor es el primer día de la semana, no lo hace cierto. Sería bueno de vez en cuando contar las patas de la araña. Es decir, vamos a ver realmente cuál es el día del Señor y cuál es la verdad. Ahora, yo quiero pedirle aquí al pastor Gerena que él me lea por un momentito, que venga aquí adelante, y me lea la primera vez que aparece mencionado el séptimo día de la semana en la Biblia. Y está en el libro de Génesis. Puedes usar mi Biblia, aquí la tengo. Puedes usar mi Biblia, por favor. Tú me vas a leer en Génesis, en el capítulo 2. ¿Cómo se le llama al primer día de reposo en la Biblia? Génesis 2, capítulo 1 y el verso 2 y 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bueno, el verso 3 hace dos cosas interesantes, y es que dijo: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por ejemplo, los que tengan la versión del 60, siempre se habla del día de reposo, pero en algunas versiones, incluso de las 60, tiene una estrellita que en la par, o un asterisco en la parte de abajo explica: aquí equivale a sábado. Hay versiones del 60 que no la tienen. Eso tiene una explicación, el por qué. Cuando hicieron la versión del 60, especialmente, que habían personas de diferentes denominaciones para la traducción de la nueva versión, para evitar ese conflicto entre algunas religiones por el tema del sábado y el domingo, colocaron: aquí equivale sábado, pero colocaron día de reposo, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 2, que el pastor había mencionado, se menciona allí el día de reposo como el séptimo día. Muchas gracias. Un consejito: si alguna vez van a estar ante un auditorio más de una hora, no se tomen una botella entera de agua antes de pasar. Ya está el misterio revelado. Así como el libro que regalaron ahora, el misterio revelado. Miren, el día de reposo fue establecido por Dios mismo desde la creación de la tierra. Como el pastor leyó en Génesis capítulo 2, acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Según la palabra de Dios, Dios creó el mundo en 6 días, reposó el séptimo día, pero hizo más que reposar. Lo bendijo y lo santificó. Santificó quiere decir apartarlo para uso sagrado. Los que creen que el sábado fue dado por Moisés o por Dios a Moisés en el monte Sinaí, porque hay muchos cristianos sinceros que dicen: no, pero el sábado
es el día de los judíos. Dios se los dio a los judíos en los 10 mandamientos. Pero no antes de eso. Están muy equivocados o no leen el registro, porque el séptimo día viene desde la creación del mundo, y cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, miren cómo comienza el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice el versículo 8: acuérdate del día de reposo, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí en mi Biblia Reina Valera tiene una estrellita al lado de día de reposo. Se le llama asterisco a esa estrellita. Y al pie de la página dice: aquí equivale a sábado. Y es muy interesante porque nuevamente los traductores de la Biblia, cuando llegan a los versículos que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hablan acerca del día de reposo, el sábado, en lugar de darle el nombre del día, que es sábado, traducen el significado del nombre, Sabbat, y le ponen día de reposo. ¿Por qué? Si en el idioma en que se escribe la Biblia Dios dijo Zahar, eso quiere decir acuérdate, del Shabbat para santificarlo. Y el Shabbat es el nombre del séptimo día de la semana en hebreo. Entonces, ¿por qué traducir su significado? ¿Por qué no decir, tal como Dios lo escribió con su propio dedo, acuérdate del día de sábado para santificarlo? Se traduce el significado del nombre del séptimo día, que es Shabbat. Pero los nombres, al pasar de un idioma a otro, no se traducen, se mantienen los nombres. Es muy interesante cómo esto se infiltra. Si ustedes leen Biblias anteriores a la Reina Valera, que son también Reina Valera, porque esta Biblia que ustedes seguramente tienen en su mano, a menos que tengan otra versión, pero la Biblia más común en el idioma español es la Reina Valera. Y aquí en mi Biblia dice, en la primera página, antigua versión de Casidoro de Reina, de ahí el nombre Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera en el año 1602. De ahí viene el nombre Reina Valera, porque los dos traductores, uno se llamó Casidoro de Reina y tradujo la Biblia al español en el año 1569. Un poquito después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Estamos hablando de más de 500 años de esta traducción de la Biblia del hebreo o del griego al español. Y la revisó Cipriano de Valera en 1602. Y luego tuvo otras revisiones, según me dice aquí, otras revisiones, 1862, 1909 y la actual de 1960. Si ustedes chequean
todas las Biblias anteriores, la misma Biblia, Reina Valera, todas utilizan el nombre del día propio. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Recién en 1960 se introduce la traducción del nombre del día. Ustedes ya saben la diferencia entre perpetrar y perpetuar. ¿O ya se les olvidó? La palabra perpetrar es planificar un acto adrede, mientras que la palabra perpetuar significa continuar con aquello y hacerlo perpetuo, perpetuar. Esta traducción del día de reposo se perpetró y ahora se perpetuó. Se perpetró, es decir, se planeó. ¿Por qué? Porque en el mundo cristiano el día de reposo no es el sábado, sino el domingo. Y entonces, con mucha intención, se introdujo la traducción del nombre del día, acuérdate del día de reposo, para santificarlo, cuando en realidad la Biblia se escribió diciendo, y Dios lo escribió con su propio dedo, acuérdate de el día de sábado para santificarlo. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuán importante puede ser esto? Es como la araña, si tiene 6 o 8 patas, cuanto más lejos de una araña esté, tanto mejor. ¿Será importante realmente? Bueno, ya estamos viendo que esto viene desde el comienzo del mundo, que esto fue incluido por Dios mismo en su santa ley en el 4º mandamiento. Pero ¿no les parece interesante que el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, del sábado, para santificarlo? ¿Cómo le puede decir acuérdate si por primera vez el sábado fue dado en el monte Sinaí a Moisés? Otro engaño. La gente cree que el sábado fue para los judíos, pero el sábado existió, el día de reposo, cientos, miles de años antes que existiera un solo judío. No se crean esa mentira de que el sábado Dios se lo dio a los judíos. El Señor Jesucristo desmiente esa mentira. En el libro de San Marcos, en el capítulo 2, y estas son palabras del Señor Jesús. San Marcos 2 dice en el versículo 27, también les dijo, el día de reposo, y aquí otra vez tiene el asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fíjense, ahí lo tienen la Reina Valera antigua, esas 3 letritas que están al final, RVA quiere decir Reina Valera antigua, la de 1909. Y miren cómo estaba traducido. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. El sábado no fue hecho para el judío. El sábado, dice Jesucristo, fue hecho para el hombre. ¿Y saben cómo se dice hombre en hebreo? Adán. El nombre del primer hombre significa hombre. Adán, porque fue tomado de la tierra, y tierra en hebreo se dice Adamá. Por lo tanto, Adán quiere decir de la tierra.
tomado de la tierra. El sábado fue establecido por Dios para beneficio del hombre, no del judío. Oh, el judío guardó el sábado porque era el pueblo escogido de Dios. Pero si Dios le dice, acuérdate del sábado, miren, mucho antes de que llegaran al Sinaí, los que creen que el sábado fue dado recién en el monte Sinaí, que antes de eso no existía el sábado. También, como decimos en mexicano, bien norteados, bien perdidos. Se ve que no han leído el registro bíblico. De vez en cuando es bueno contar las patas de la araña para que no pasen casi 2000 y pico de años diciendo algo que porque lo diga un filósofo famoso y lo repite otro tan famoso como él, el Linneo, no lo hace verdad. Sigue siendo un error, sigue siendo una mentira, y la gente hoy en día se cree la mentira de que el sábado fue dado por primera vez en el Sinaí y que antes de eso no existía. En primer lugar, no podría decir Dios, acuérdate, si no se lo había dado antes. Pero meses antes de llegar al monte Sinaí, en Éxodo capítulo 16, miren lo que encontramos. Rapidito, vamos a leer allí en el versículo 4. Le dijo Jehová a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Yo estoy leyendo de la Reina Valera del 60, pero es bonito cuando me ponen la Reina Valera antigua porque usa la palabra sábado, ¿verdad? Pero vean qué interesante. Le voy a hacer llover pan del cielo. Y yo lo voy a probar al pueblo a ver si anda en mi ley o no. ¿Cómo? Pero si la ley no había sido dada, va a ser dada recién. Aparece en el capítulo 20 de Éxodo. Esto sucedió meses antes de llegar al pie del monte Sinaí. Y sigue diciendo. Me voy a saltear parte de la historia, pero voy a ir al versículo 15. El 14. Dice, cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redondita, menuda como una escarcha, como blanca sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, dijéronse unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Jehová y Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Según lo que comen. Los hijos de Israel, versículo 17, lo hicieron así. Recogieron unos más y otros menos. Lo medían por comer. Y les dijo Moisés, versículo 19, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, y cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, versículo 23, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubierais de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Versículo 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo.
6 días lo recogerás, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué importa qué día sea? El asunto es guardar un día de 7. El séptimo día depende de dónde comienzas a contar. Porque si tú comienzas domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, es el séptimo día. Pero nosotros comenzamos a trabajar no el domingo, sino el lunes. Entonces, ¿por qué no contamos los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Y el séptimo es el domingo. Ya estuvo. ¿Qué importancia tiene que sea sábado o domingo? Lo que importa es que es el séptimo día. Después de contar 6 antes de trabajo, reposamos en el séptimo día. Hay mucha gente que piensa de esta manera. ¿Será importante? Parece que a Dios sí le importó. Porque Él hizo un milagro cada semana, pero lo hizo en el día que Él había señalado. Y si iban a ir, contaban mal, y en vez de ir el sábado, iban a recogerlo el domingo, no lo iban a hallar. Y si iban el día anterior, tampoco. Fíjense qué interesante. Para Dios, el día es importante porque Él lo estableció de esa manera. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pastor, pero usted está citando puros pasajes del Antiguo Testamento. Pero el mundo cristiano sabe que para el cristiano, no para el judío, para el cristiano, guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿De verdad? Convendría contarle las patas a la araña, ¿eh? ¿Saben ustedes que en el Nuevo Testamento se nos presenta que Cristo sí resucitó en domingo? Lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Y ahora nos vamos a dedicar a investigar el tema del día de reposo en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 16 dice el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Qué día resucitó Cristo? Según el relato del Evangelio de Marcos, que dice que Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. Entonces no hay duda alguna de que Cristo resucitó el primer día de la semana. Como voy a estar leyendo de Reina Valera, ahora en el Nuevo Testamento, pueden volver a la versión de 1960 para que no me tenga que dar vuelta porque me va a doler el cuello de ver cómo está traducido allí. Vamos a Reina Valera del 60. Dice el versículo 1. Cuando pasó, estamos en Marcos 16:1. No, les tengo que dar tiempo para que cambien la versión, ¿ok? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Noten que el domingo no se llama domingo en la Biblia, sino el primer día de la semana. Estas mujeres
vinieron el primer día de la semana al sepulcro. Pero dice en el versículo 1, ahora sí, pasado o cuando pasó el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo según el Nuevo Testamento? No es el primer día de la semana, porque cuando vinieron al sepulcro ya había pasado el día de reposo. Veamos otro ejemplo. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Pasado el día de reposo. Claro, se refiere al sábado. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así que el primer día de la semana es el que sigue al día de reposo. Otro ejemplo en San Juan, en el capítulo 20. Y ahora estamos leyendo en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 20 nos dice en el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Otra vez, el primer día de la semana. Todavía estaba oscuro cuando fue María Magdalena. Las otras mujeres vinieron cuando acababa de salir el sol. Pero María Magdalena llegó al sepulcro siendo oscuro. No importa cuánto madrugues, ni cuán temprano te levantes el primer día de la semana, según la Biblia, según el Nuevo Testamento, el día de reposo ya pasó. No hay otra vuelta. El día de reposo ya había pasado cuando las mujeres vinieron al sepulcro el primer día de la semana. Veamos un versículo más. Ya leímos en Mateo, en Marcos y en Juan. Vamos ahora a Lucas y vean qué interesante este versículo. Miren cómo lo traduce Reina Valera Antigua. Lucas capítulo 23 dice el versículo 54. Hablando de la muerte de Cristo y cuando lo bajaron del sepulcro. Era el día de la preparación o de la víspera de la Pascua. Les pedía la Reina Valera de 1960, pero esta es la de 1909, no importa, sigamos donde estamos. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Versículo 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, 24:1, muy de mañana vinieron al sepulcro trayéndoles especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Muy de mañana, repito, no importa que te levantes muy de mañana, ya el día de reposo pasó. Según el Nuevo Testamento, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Dicen algunos, pero lo que pasa es que como todavía no sabían que Jesús había resucitado, todavía estaban guardando el sábado de los judíos. Pero ya después de que Cristo resucitó, ahora comenzaron a guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Miren, día de la semana, primer día de la semana, domingo, está mencionado solamente 8 veces en el Nuevo Testamento. 8 veces. Desde Mateo hasta Apocalipsis. 8 veces.
de las cuales ya leímos 5 de las 8 veces. Leímos en Mateo 28, en Marcos 16:1, Marcos 16:9, Lucas 23 al 24 y Juan 20. 5 de las 8 veces. Quedan 3 más y no hay ni siquiera, gracias, no hay ni siquiera un solo versículo que diga que se cambió el sábado por el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Hay algunos que la gente que guarda el domingo quieren usarlos para decir, ahí está la prueba. Miren, vamos a otro. San Juan, en el capítulo 20, San Juan 20. Dice el versículo 19. Este es el 6º versículo que menciona el primer día de la semana y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Oh, aquí está. Los discípulos están reunidos el primer día de la semana. Están celebrando la resurrección de Cristo. No se engañen, léanlo bien. Estaban a puertas cerradas por miedo de los judíos. Dijeron, ya lo mataron al maestro, no sea que nos vengan ahora y nos busquen a nosotros para matarnos. Cerraron, trancaron las puertas y Jesús se les apareció. Tampoco este versículo dice que estaban guardando el domingo. Ninguno de los 8 versículos que aparecen en el Nuevo Testamento mencionando el domingo dicen que es un día sagrado, que se cambió el sábado por el domingo o que debemos guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Es más, el sábado es enseñado a lo largo, después de estos que hemos leído, a lo largo de todo el Nuevo Testamento como el día de reposo, que se siguió guardando aún años y décadas después de la resurrección de Cristo. Los apóstoles siguieron guardando el sábado, no el domingo. Es más, de vez en cuando vale la pena chequear. No te lo creas porque te lo digan, o porque esté escrito, porque lo dijo un gran erudito o un hombre muy famoso. Es bueno contarle las patas a la araña para no seguir cometiendo el grave error de decir que el sábado fue cambiado el domingo. La mayoría de los cristianos creen eso, que después que Cristo resucitó, el sábado fue hecho un lado y ahora hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿Dónde en la Biblia, en el Nuevo Testamento, enseña semejante cosa? Si ustedes no me creen a mí, vayan con su líder religioso, con su pastor, con su sacerdote, con quien quiera que ustedes se reúnen, el líder religioso de su congregación, y pregúntenle, ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? Si primero le preguntan, ¿por qué guardamos el domingo, pastor? Ah, porque Cristo resucitó el domingo. Y suena lógico, suena bien. Es verdad que Cristo resucitó el domingo. Pero la próxima pregunta tiene que ser, ¿y dónde en la Biblia dice que tenemos que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Estás seguro de lo que te han enseñado? ¿Le has contado las patas a la araña? Mira, de vez en cuando no hace daño chequear el registro sagrado. Y aquí vas a encontrar la pura verdad. Dios está despertando las conciencias de miles y miles de personas cristianas alrededor del mundo con respecto al error
Craso que se perpetró y se perpetuó a lo largo de los siglos con respecto al día de reposo. Más y más personas que estudian la palabra de Dios se están convenciendo diariamente y se están uniendo a aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios antes que la tradición, que están dispuestos a obedecer el mandamiento de Dios antes que los mandamientos de los hombres. Y mi pregunta para ti es, ¿qué harás tú? De aquí en adelante no vas a poder decir no lo supe. No me dio el tiempo de leer los otros 2 versículos. Leímos 6 de los 8, pero ninguno de los otros 2 dice que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Simplemente menciona el domingo, el primer día de la semana, pero no dice nada de que es un día santo que hay que guardarlo, pero sí hay una decena de versículos y solo les voy a leer uno porque el tiempo se me ha acabado. Si van al libro de Hechos de los Apóstoles, esto sucedió años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Hechos, y vamos a buscarlo en Hechos, en el capítulo 13. Hechos capítulo 13. Este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y Pablo se convirtió años después de que Cristo había resucitado y ascendido al cielo. Es más, él ni lo conocía. Se le apareció a Pablo camino a Damasco. Cayó del caballo, lo cegó la luz y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de 12 años que estuvo Saulo, se llamaba entonces, ahora ya el apóstol Pablo, que estuvo en el desierto y allá Dios le reveló muchas cosas estudiando la palabra de Dios, llegó a convencerse de quién era ese Jesús. Ahora es enviado como misionero a los gentiles. Y llega a un lugar que se llama Antioquía. Y este es el último versículo que voy a leerles ahora por el tiempo. Dice en el capítulo 13 de Hechos, y estamos hablando de más de 25 años después de que Jesús había resucitado y ascendido al cielo. Dice en el capítulo 13 y en el versículo 14, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado, un día de reposo, y se sentaron. En sábado. Pero algunos dicen, pero fueron a la sinagoga de los judíos, por eso estaban reunidos en sábado. Sí, primero iban y les predicaban a los judíos que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Luego viene todo el sermón que Pablo les predica a los judíos en la sinagoga de Antioquía. Pero miren lo que sucede en el versículo 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles son los que no son judíos. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de sábado les hablasen de estas cosas. Y el versículo 44 agrega, y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Si ya no era el sábado el día de reposo, sino el domingo en honor de la resurrección, si los gentiles no eran judíos y no guardaban el sábado y les pidieron que les hablaran de estas cosas, ¿por qué Pablo no les dijo, pues mañana que ninguno de ustedes trabajan? Porque en el Imperio Romano se guardaba el primer día de la semana en honor al dios Sol, no se trabajaba.
¿Por qué no les dijo mañana les voy a hablar? No, el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad, no los judíos, sino los gentiles, para que se les predique la palabra de Dios. Claramente los apóstoles siguieron guardando el sábado. Mucho tiempo después, no existe el cambio del sábado al domingo en la Biblia. Eso vino siglos más tarde. Siglos más tarde. La pregunta es, ¿vamos a seguir lo que Dios dice? ¿O vamos a seguir lo que el hombre dice? ¿Vamos a obedecer a Dios o a los hombres? ¿Vamos a seguir las tradiciones? No importa que lo hayan hecho por cientos, por miles de años. Un error perpetuado y perpetrado, por más que se lo haga por cientos y miles de años, no transforma el error en verdad. Dios tiene una verdad en su palabra y Dios te invita a seguir esta verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El católico hace bien en guardar el domingo porque ellos siguen lo que dice el Papa. Y si el obispo de Roma dice que hay que guardar el domingo, por encima de la Biblia para el católico está lo que dice el Papa. Pero los cristianos que no nos sujetamos al obispo de Roma y decimos que la Biblia es nuestra base y fundamento, decimos que este libro es la palabra de Dios y de aquí basamos todo lo que creemos, enseñamos y practicamos. ¿Qué base tenemos los cristianos no católicos? Les estoy hablando ahora claramente. Bautistas, pentecostales, metodistas, luteranos, no importa de qué religión. ¿Por qué el domingo? ¿Dónde en la Biblia está el domingo si la Biblia es el libro de los cristianos? Si esta es nuestra base y fundamento. Te invito en el nombre del Señor Jesús, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, a que lo sigas a Jesús. Él guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado y aún guardaremos el sábado en la tierra renovada. Con estos documentos bíblicos no queda duda alguna, el error debe ser corregido en tu vida. No sigas practicando ni creyendo un error o una mentira, porque cuando el error es perpetuado, ya no es error, sino es mentira. Cuando hay intención de hacer un cambio para engañar a la gente, ya no es un error. Que Dios nos ayude al entender estas cosas. Quiero invitar ahora a Ariadna, una jovencita que va a entonar una alabanza a Dios para concluir en esta hora. Y al escuchar las palabras de este himno, piensa en la decisión. Yo sé que la mayoría de los que están aquí ya tomaron esta decisión de obedecer a Dios. ¿Cómo es que se llama el canto que vas a entonar? ¡Wow! ¡Qué precioso ese canto! Ningún otro me amó cual Cristo. Cristo dio su vida por ti y por mí para que pudiésemos ser salvos. Y Él murió para pagar la deuda de la ley transgredida. Que Dios nos ayude a no seguir en contra de Cristo, transgrediendo su ley, sino agradeciéndole a Él por ese amor tan grande que dio su vida por nosotros en la cruz. Cristo, yo
la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad. Mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mío, solo Cristo mío, solo Cristo mío. Buen Cristo te ama de una manera tan extraordinaria que dio su vida por limpiarte del pecado. Yo te invito a que hoy le aceptes en tu vida, que le permitas entrar y transformarte. Él tiene poder para hacerte una nueva criatura. El sábado es el día del Señor Jesús porque Él es el Dios creador. Él es el que hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día. Y cuando vino a salvarnos, terminó su obra redentora un viernes y reposó en la tumba el sábado. El Señor Jesús tiene el poder para cambiarte y transformarte. Te invito a que hoy le entregues tu vida a Él. ¿Cuántos quieren en esta hora reconsagrar su vida al Señor para servirle y hacer su voluntad? ¿Cuántos ya en el pasado hicieron esta decisión de entregarse a Cristo? ¿Quisieras demostrarlo reconfirmando tu entrega a Él, poniéndote en pie en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. Quizás hay alguno aquí que aún no ha tomado la decisión más importante de sellar su pacto de salvación con Cristo a través del bautismo. Fue Jesús el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hay alguno aquí que aún no ha tomado ese paso de sellar y marcar y apartar tu vida en entrega al Señor a través del bautismo?
Yo quisiera que si hay una persona que aún no ha tomado el paso del bautismo, levante su mano allí en el lugar donde está y yo voy a orar por ti para que el Señor te lleve a experimentar esa salvación en la cual yo me gozo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? No te dé vergüenza levantar tu mano. Allí donde estás, el Señor te bendiga. Gloria a Dios, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Allí donde estás, levanta tu mano. Todos los demás ya han tomado ese paso. Amén. Quizás hay alguien que ya fue bautizado, pero no le enseñaron la verdad que hoy vimos en la palabra de Dios. Y quiere decir, pastor, yo vengo de otra iglesia, pero estoy entendiendo esta verdad. Ore por mí, porque yo quiero seguir a Jesús y no las enseñanzas de los hombres. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia? Allí donde estás, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti especialmente en esta hora. ¿Hay alguien? Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios por eso. Hay alguno que siendo bautizado se apartó del camino del Señor y necesita reconciliarse con Él. Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, no lo rechazo. Amén. El Señor te bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Dios te trajo en esta noche. ¿Alguien más? Vamos a orar por cada una de estas almas que han levantado su mano. Y tú que me ves a través de la pantalla, únete a esta oración pidiéndole al Señor que te selle para vida eterna. Postrémonos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, queremos agradecerte infinitamente porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Sabemos que es la verdad. Queremos seguirte a ti, solamente a ti. Hoy nos hemos puesto en pie, reconsagrando nuestra vida a ti. Te hemos dicho que queremos servirte a ti y solamente a ti. Que tu Espíritu Santo selle esta decisión en nuestro corazón. Que cuando vengan los tiempos difíciles, nos acordemos de estas palabras, de este acto que hoy hicimos, de consagrarnos enteramente a ti para obedecerte a ti y no las leyes de los hombres. Señor, tú viste las manos que se levantaron. Tómalas dentro de la tuya, que es poderosa. Agárranos fuerte para que al caminar en esta vida, si tropezamos, que no caigamos porque estamos agarrados de tu mano. Recibe a cada una de estas personas que quieren reconciliarse contigo, que quieren prepararse para tomar este paso tan importante del bautismo y que tu Espíritu Santo complete en ellos la obra que ha iniciado. Despídenos con tu bendición. Tráenos del día de mañana. Te lo pedimos en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.